tenía una cabellera negra muy larga y la persona que vio los cuerpos veían que a mi bisabuela pues solamente se le veía el cabello flotando y la escena era muy triste y los pececitos se le estaban comiendo pues el resto. No vio absolutamente nada de ese patio. Todos los restos óseos de todas las personas que murieron ese día se encuentran en ese lugar. Y esas actividades paranormales que son curiosas y no solo sucede por allá en las películas, en serio, ahí esa finca sucedía de todo. Habían dos ojos rojos fijo mirándome, o sea, hicimos contacto visual. Y esa sensación como de, o sea, a mí el corazón me latía por 1000, cuando de pronto en el techo un golpe durísimo y se escuchaban pasos, pero como garras, como uñas, y además que es que toda esa vereda es paranormal. Allá había gente que practicaba brujería, yo no sé qué vainas volaban y hacían de todo, y que el satanismo es un poco... No, y es que familia Amorosos Colombia, espero se encuentren muy bien. Estamos nuevamente aquí con Yancy, gracias por estar aquí con nosotros. Para las personas que no han visto la primera parte de esta historia, aquí les dejo, así se llama, ese es el título, espero que les guste mucho. Vamos a continuar con la segunda parte, pero antes de continuar, vamos a resumir un poquito para que las personas entren en contexto con esto. Esta historia es muy interesante, es algo muy íntimo de tu familia y pues gracias de verdad por compartirlo con todos nosotros. La segunda parte de hoy va a estar súper chévere, así que quédense hasta el final. Caro, muchas gracias y pues un saludo muy especial a toda la familia de Amorosos. Qué bueno que estén aquí con nosotros y que puedan ver este relato. Bueno, tal como lo indicabas, la primera parte es bastante dura, ¿cierto? Estamos hablando un momento de la violencia en Colombia muy dura, muy triste, muy nefasta también, con mi familia, la familia materna, pues de parte de mi abuelita, y todo lo que conlleva obviamente el paso por allí de la violencia, de la extrema política, en esa parte de liberales, conservadores, donde se da la de toda la familia en un solo día, y precisamente fue como una especie de aniversario el 3 de mayo, la semana pasada. Wow. De este evento más o menos en la década de los 50, y pues el relato tal como quedó estructurado es bastante crudo, es duro, es triste, y es algo que de alguna manera las nuevas generaciones desafortunadamente estamos como dejando de pronto de lado. Ya no recordamos tanto, ya no rememoramos y ya no tomamos como también esa conciencia, desafortunadamente. La verdad, ese día que estábamos hablando la primera parte de la historia, fue muy duro escuchar todo lo que pasó, porque pues como lo decíamos, todo es algo de tu familia, y pues volverlo a traer aquí es como wow, eso pasaba. Muchas personas dirán, ¿en serio eso pasaba? Y sí, eso pasaba. Bueno, quedamos en una parte muy difícil de la historia, que es cuando, por eso les digo, vean la primera parte para que sepan de qué estamos hablando. Es muy triste lo que tú nos contabas ya finalizando ese video anterior, y fue cuando alguien vio a todos tus familiares y a los trabajadores que estaban en ese momento en esa finca, que es una finca que hoy en día todavía sigue siendo parte de ustedes, que ustedes han ido. Encontraron allí como en una especie de estanque que tú me dijiste. Correcto, una quebradita. Una quebradita, encontraron a todos los cuerpos, pues, o sea, fue algo muy aterrador para la persona que los encontró. Y tú nos decías, mi bisabuela, ¿fue tu bisabuela? Correcto. Ella tenía una cabellera muy larga, que creo que fue la parte que más me impactó. Tenía una cabellera negra muy larga, y la persona que vio los cuerpos veían que a mi bisabuela pues solamente se le veía el cabello flotando, y la escena era muy triste y los pececitos se le estaban comiendo pues el resto. Correcto. En eso quedamos, ¿sí? Entonces, danos un poquito de ahí no sé qué más pasó, vamos a seguir. Si quieres retomemos ese último pedazo donde tú nos dijiste, una persona llegó y encontró así la finca, entonces empecemos desde ahí y seguimos. Correcto. Pues Caro, tal como tú lo relatas, toda la familia y todas las personas se encuentran en esa quebradita. Recordemos que estas personas, estos hombres, porque eran solo hombres, pues de la fuerza pública, de la policía, custodiaron los cuerpos durante 8 días para que nadie los enterrara. ¿Sí? Es la deshumanización de las personas que estaban ahí, y es que absolutamente nadie los va a recordar. O sea, tú pasas por un duelo cuando pierdes un familiar, claro. Haces una serie de eventos pues dentro de la velación, y que estás pensando como en darle esa última despedida. Ahí se estaba
eliminando la memoria de las personas que fueron objeto de esta, porque fue una masacre. El hermano de mi bisabuelo, según pues los relatos de mi abuela en su momento, es quien los encuentra. Él trató de hacerlo durante toda la semana, pero pues era pues porque estaban ahí, obviamente eran hombres armados, pues entonces él no pudo hacerlo. Ya cuando ellos abandonan la finca como tal, esa parte, él recoge los cuerpos, los lleva al patio de la casa, abre una fosa común y ahí los entierra. Hasta el sol de hoy, hasta este momento, hasta el momento actual, no se ha movido absolutamente nada de ese patio. Todos los restos óseos de todas las personas que murieron ese día se encuentran en ese lugar. O sea que si tú vas... Ahí deben estar. Ahí deben estar. Correcto. Sí, ahí tienen que estar. Y en esos restos están los trabajadores, los hermanos de... Niños. De tu abuelita. Sí, claro, correcto. Tu bisabuela. Por Dios. ¿Y tú decías que eran casi cuántas personas? 35, 38 personas aproximadamente. Desgarrador, de verdad. Ok, entonces él encontró, hizo la fosa común, no dijo nada, yo creo que no, pues... No se dejó seña absolutamente de nada. Se sabe porque él, antes de, digamos que, pues, obviamente volvió y ya cuando había pasado el tiempo, pues indicó. Y lo que se hizo fue en su momento hacer como un cercamiento, tal vez con algunas matas especiales, como unos arbolitos, y se hizo como un encerramiento con piedritas, y entonces ahí había como un jardín, ¿sí? O sea, como unas maticas que daban cuenta de que ahí no se construía absolutamente nada y no se hacía nada más ahí con su jardincito. Una forma como de respetar. Exacto. Ya lo que quedó. Okay. Pero no hay señas de que, que parezca una tumba como tal, alguna cosa, no, nunca se hizo eso. Nunca. Ok. Con esta historia estábamos en ese momento, pero también estábamos en el momento que fue como también para terminar el video anterior, como el encuentro de tu abuelita y tu abuelito cuando se conocieron, que se conocieron como en una fiesta de pueblo, pero ellos dos tenían en ese momento esa historia tan fuerte que a tu abuelito pues acá hay unas palabras que nos toca censurar porque si no YouTube nos baja el video. A tu abuelito le matan al hermano. Correcto. Y pues a tu abuelita, a toda su familia, pero ellos se encuentran y deciden estar juntos. Correcto. Mi abuela tiene 17 años después de todos los eventos que ha pasado. El abuelo tenía más o menos unos 25 años y efectivamente se conocen allí en este municipio, como en estos eventos así como populares. Y el abuelo comienza a llevarle serenatas a mi abuela. Mi abuela, una chicuela de 17 años, obviamente, insisto, una persona físicamente muy bonita, unas características físicas muy llamativas, y el abuelo comienza a llevarle serenatas. Ella vivía en este municipio, en el pueblo, en la cabecera municipal como tal, y pues aunque estaba sin familia, pero digamos que dentro de toda la dinámica del pueblo, que uno siempre conoce a todo el mundo, sí. En un pueblo, todo el mundo se conoce. Y ella estaba viviendo ahí, entonces el abuelo a punta de serenatas, que el abuelo tocaba muy bien la guitarra, de hecho era un muy buen músico, y tenía un grupito también como en los pueblos que hay los músicos de pueblo, sí. Pues, y que son como de dar serenatas ahí en diversas formas. Él la conquistó con guitarra en mano. Pero tu abuelita con este pasado tan crudo, porque lo que pasó con su familia, apenas tenía 15 años, yo creo que les habrá contado a ustedes qué sentía, porque en algún momento tú decías, con todo lo que pasó, ella incluso ya, como que todo lo que pasaba no le despertaba mayor sentimiento. Sí, y es cierto, y eso es de las cosas que uno tiene que aprende, y que hoy en día se tiene como un poco más de acceso a ciertas circunstancias que te permiten como manejar ese tipo de duelo. Si hoy en día alguno de nosotros nos pasara semejante tragedia, creo que la opción no es como tan fácil de, ok, yo sigo y aquí no ha pasado nada. Sí, sigo mi vida, no, o sea... No, eso no es para eso. Pero la abuela sí tomó una posición, es que tocaba seguir. Sí, claro. ¿Cómo? Su parte emotiva, su parte emocional, su parte afectiva, su parte psicológica, no sabemos, la abuela continuó. Y el hecho de que se dejó conquistar por mi abuelo a través de serenatas, y a pesar de la época y a pesar de las circunstancias, y se casan. Entonces, claro, mi abuela se volvió bastante pragmática,
mi abuela era bastante insensible en muchas cosas. Pocas cosas la afectaban. Claro, pues después de su semejante... comportamiento era, o sea, para ella, por ejemplo, temas como la muerte, es como de ir a desayunar. Son cosas que pasan, son cosas que toca hacer, ok. Claro, no pasa pues le hace a toda la familia, a su mamá que estaba ahí en embarazo, sacaron a su hermanito que estaba en gestación, también hacen este acto delante de ella, pues ya que más da. Exacto, o sea, creo que no hay cosas peores que le puedan pasar. O sea, no hay algo peor que le puedan hacer. Ya no hay algo mucho más feo que le pueda suceder. O sea, creo que vivió como el tope de las cosas malas que te pueden llegar a pasar. Claro, y en este momento ella, creo que ella no sabía que de toda su familia había un hermano que se había salvado. Hasta ahí ella no sabía. No. Okay. Pasaron muchos años para que ella volviera a reencontrarse con su hermano. Ok, entonces ella prácticamente encuentra como ese, no quiero decir refugio, pero sí en tu abuelito, porque pues son dos personas que están pasando por un momento muy duro, muy difícil. No sé si tu abuelita en algún momento sentía como ese sentimiento de venganza también. Sé que tu abuelito sí, pero ella... Mira que la abuela no. La abuela se acomodaba a las circunstancias y eso es muy, muy particular de los traumas cuando han habido eventos como tan duros, tan catastróficos, que tu cerebro se modifica de alguna manera y acepta lo que pasó. Tienes dos cosas: o resultas en un asunto de que terminas con tu vida, o que continúas y simplemente por acción-reacción, o sea, modificas tus recuerdos, o sea, y es una forma de protegerse que tiene el cerebro, de alguna manera, a pesar de que obviamente ya estaba grande, que eso sucede mucho, sobre todo en los niños, en esos eventos traumáticos, pero el cerebro lo modifica y ella se acomoda a las circunstancias. Y la circunstancia que es que tampoco sola puede subsistir en ese momento en un pueblo con 17 años y sin una familia que la respalde. No puede esperar a que, ay, no, te vamos a conseguir el mejor esposo, de la familia tal. No, es lo que hay y te tienes que acomodar, y ella se acomodó a eso. Y su parte psicológica se acomodó a eso. Porque desafortunadamente mi abuelo, a pesar de todo, pero pues mi abuelo también tenía una ascendencia y una crianza muy machista, de pueblo, es un campesino que tiene que trabajar y la crianza también es muy dura, y estamos hablando de décadas de los 50, 30, o sea, un contexto social de violencia donde es un macho dominante y la mujer pues es la señora de la casa con muchos niños, o sea, punto. Entonces en esa dinámica, pues obviamente mi abuela también, desafortunadamente en mucho tiempo también sufrió cierta violencia con mi abuelo. Entonces le sumas todo lo que trae, pero ella también de alguna manera se acomoda como a ese tipo de cosas. Viene, pues. Exacto. 18 años mi abuela tiene su primer hijo. Pero en este pueblo también se recrudece muchísimo, o sea, el tema de la violencia es muy alto, es muy alto. O sea, se conserva mucho, sí, claro, y pues obviamente ya las primeras guerrillas, ya el tema se fue dando en mayor escala, ya era por todo Colombia, todo el país estaba sufriendo ese momento de la violencia. Deciden trasladarse para un municipio cerca de Bogotá, Cancún, Dinamarca, y ella tiene su primer bebé. El bebé desafortunadamente muy meses, y pues lo entierran, y digamos que les tocaba movilizarse porque también es que el tema de la violencia generaba mucho desplazamiento, y entonces mira toda la dinámica. Vio morir a todo el mundo, está completamente sola, está con el tema de la violencia, del desplazamiento, el que en cualquier momento te van a matar, que siempre es la zozobra. Tienes un hijo y se te muere. ¿Bajo qué circunstancias? No lo sabemos, nunca ahondaba. Según ella, pues obviamente estaban en una finca también, y al parecer fue algún animal, un insecto que picó al bebé, y pues cuando no tenían la capacidad de reacción, como que vamos al centro de salud, al hospital, no, cositas caseras ahí, pero obviamente es un bebé y no tiene la resistencia, y el bebé desafortunadamente. Ella contó cómo fue su reacción, pues, a tener que enterrar a su primer hijo. Sí, que pues, fue muy doloroso, le dolió muchísimo, pero pues no tenía tiempo, porque de alguna manera también tuvieron que salirse de ahí, porque pues llegó también el tema de
de la policía, las fuerzas militares, y como que también estaban ahí en ese municipio, como que ya se estaba regando mucho el tema de las guerrillas, y ahora no solo era temas de los liberales y conservadores, sino de enfrentar a las guerrillas que estaban haciendo. Por Dios. Ok, entonces ellos siguieron, ellos después de la muerte de este bebé, ¿a dónde llegaron? Nuevamente se regresan al Tolima, ahí queda ya embarazada de su segundo bebé, que era una niña. Desafortunadamente tuvieron que irse otra vez porque allá en el Tolima estaba muy duro, o sea, es que la dinámica era como la misma, era un círculo vicioso, era cíclico. Claro. Llegaban allá, les tocó irse. Se desplazan para el Quindío, la Virginia, creo, Risaralda, por una zona del eje cafetero, no recuerdo bien. Y ahí ya estaban con la segunda bebé. La bebé también se murió. Las circunstancias también, o sea, ella nunca ahondó en esos temas. Era siempre que o les daba una enfermedad, y de hecho tiene lógica por las circunstancias en las que nacían, en las que tocaba criarlos, y pues la economía, o sea, no había una estabilidad de absolutamente nada. Pero la abuela en sus relatos, aunque dice que pues obviamente era su hijo, pero lo que te digo, la muerte de ella ya no le afectaba. Claro. Y estamos hablando de una persona de menos de 20 años. Y es tanto el trauma que carga, que efectivamente se tiene que acomodar a lo que hay. Ya no puede ser absolutamente nada. Hay que continuar. ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Cuánto tiempo dura? Uy, porque falta un tercer hijo. O sea, fueron tres bebés que se... Por Dios. Por temas de salud, por temas, sí, hubo. Y el último también tenía como 1 año de edad más o menos. Él tuvo una afectación intestinal, una infección tal vez, y pues deshidratado porque obviamente ya el tema de sus síntomas y todo se desarrollan, y pues no recibió atención, y pues un bebé, no, pues imagínate, en menos de nada, y digamos como que están de pleno nuevamente en el Tolima. Entonces, porque en el Quindío tuvieron que también desplazarse porque el tema también de las guerrillas allá está muy fuerte. Hace un comandante muy reconocido en su momento, alias Chispas, que se llamaba, que se conocía, muy reconocido de hecho en la historia, y el tema se altera muchísimo allá en el eje cafetero, se devuelven al Tolima, y ya nuevamente están mi abuela y mi abuelo, están los dos sin hijos. Solos. ¿Lo siguieron intentando? Sí. ¿En algún momento de esa historia hay algún tiempo de estabilidad? Como que ¿hay alguna calma? A finales de la década de los 50, ya tal vez años 60, que es el año donde nace mi mamá, ya ahí están de lleno y como que ya pueden estar tranquilos en teoría en el Tolima. Ya cesa un poquito tanto como el tema de las masacres, los desplazamientos, ya se calma un poquito, además porque pues obviamente a nivel político se están desarrollando como diversas cosas. Pero ellos cuando regresan allá al Tolima, ¿llegan a la finca? No, todavía no, llegan al municipio porque todavía la finca quedó abandonada. Cuando ya se calman las cosas frente al tema ya de hechos violentos muy concretos, ellos están viviendo en la cabecera municipal. El abuelo obviamente para proveer para su casa tiene que estar moviéndose de un lugar a otro, cultivando, trabajando en fincas, inclusive se iba para otros lugares como más lejanos, el Huila, el Caquetá, inclusive llegó a estar. Y los periodos de tiempo durante el año eran como pues largos, de meses. Entonces estaba mi abuela ya con sus 3 hijos. Ella tendría más o menos unos 20 y algo. Sí, estaba muy joven, claro. O sea, era el tema así como de mucha juventud, porque sí, fue mamá muy joven. Y ella era la responsable de sus 3 chiquilines. Claro. Desafortunadamente la abuela no tenía ese instinto, o sea, y es normal. Claro. O sea, creo que a mí de pronto, y eso es como en temas psicológicos, psiquiátricos, o sea, te cortan como ese chip. Claro, por todo lo sucedido, pues ya ese instinto que, o sea... Entonces, contarte que mi mamá no fue ni siquiera registrada. Oh, por Dios. Mi mamá se vino a registrar cuando ya estaba casada, y eso porque tenía que hacer unas vueltas para el tema de la pensión de mi papá. Ahí se enteró que no tenía registro civil. O sea, ni siquiera no estaba bien, no existía. No existía ante el Estado colombiano, no existía. No tuvo estudio. A los abuelos nunca les preocupó eso. De alguna manera es ese concepto de que
tú como hijo le debes la crianza a tus papás. Ujú. Así tal cual pensaban, Ok. pensaban los abuelos. Pero están allí en el pueblo, son niños que están al cuidado de mi abuela, pero no, mi abuela no generaba ese instinto del cuidado. Creo que quedó como en un momento su parte psicológica de que si les pasa algo, Pues pues, ya- si están para vivir, están para vivir. O sea, tal cual así. Ujú. Ya cuando mi mamá tiene unos 7, 8 años aproximadamente, deciden retornar a la finca y ya como que el abuelo dice, nos vamos a ir para allá, vamos a trabajar y digo vamos, porque es que literalmente mi tío y mi mamá fueron los que trabajaron en esa finca como no como niños que les enseñas a hacer cosas, Ujú. sino como trabajadores de lleno, un par de niños en Claro. una finca que hay que hacer absolutamente de todo. Pero ahí en el año 68 más o menos fue que retornan otra vez a la finca y ya como que toma la forma de lo que pudimos conocer en algún momento. En temas de sentimientos, o no sé cómo decirlo, pero tu abuelita cuando llega, o sea, vuelve y recuerda absolutamente todo, van a volver a vivir ahí donde a toda su familia, a sus hermanos. Ella le contó a tu mamá Sí, todo lo que ha pasado ahí Sí, y decidieron quedarse ahí. sí. Yo creo que esta parte es algo muy interesante porque este tema no solamente es de, no, sí, aquí pasó esto, sino qué pasó, porque yo creo que son tantas energías, tantas cosas malas que pasaron. Sí, muy fuertes. Yo creo que volviendo allí, en las noches, sucesos paranormales y demás tuvieron que pasar. Toda la vida, y creo que todavía como que suceden cosas. No, los relatos de mi mamá, mi abuelita era la persona más fresca y como que ya, no, en serio, o sea, si hay alguien a que no la inmutaba absolutamente nada, era la abuela. La abuela veía así, o sea, y es curioso porque en los campos siempre pasa algo. Sí, O sea, exacto. no sé, o sea, es como que si existiera algo como que allá, porque en las ciudades no somos como tan dados a eso, pero no, en esa finca pasaba de todo, pasaba de todo. Entonces la fundan, ya le hacen cambios, ya comienzan a cultivar, ya el tema, obviamente a mí, para ser tan niños, les tocó muy duro, eran como unos esclavos ahí de la finca. Ellos no esa tuvieron crianza. entonces su infancia normal No. de juguemos y demás. No. Y esas cosas curiosas como esos trends, no sé, en redes sociales que hay de adultos que les regalan esos juguetes que de niños querían. Mi mamá siempre quería una muñeca que pudiera hacerle trencitas y cosas y jamás la tuvo hasta hace poco que yo dije, voy a comprarle una muñeca a mi mamá. Bueno, pues, Y es recordar eso y es como decir, nunca lo tuve. Me pregunto a mi tío si alguna vez quiso un balón, si alguna vez quiso un carro, no sé, lo que sea que hubiera deseado. Desafortunadamente no lo conozco. De esas tragedias también que suceden después en ese lugar, pero no, ellos no tuvieron infancia, no tuvieron ni siquiera estudio. Mi mamá aprendió a leer porque alguien se puso ahí aprendió a leer con la Biblia inclusive. Ella llega como el tema del cristianismo y ya como que cambia un poco la dinámica, pero inicialmente están ahí en la finca y están trabajando ahí en la finca. Tú me estás diciendo que hay un hermano, tu hermano que tú no lo volviste a ver, pero eso fue después de años, o fue muy pequeñito que se fue. Y otra pregunta, ¿todavía tu abuelita no se encuentra con el hermano? Ella murió sin volver a ver, sin volver a ver a su hijo, porque mi tío, el hermano de mi mamá, desapareció hace mucho tiempo. Okay. Pero hace, no sé, como en el 2016, tal vez, 2015. Hace poco. Hubo dos momentos, pero me estoy saltando como un poco en el tiempo. Ya ahorita retomamos. Mi abuela y mi tío se volvieron a ver, digamos, acá en la ciudad de Bogotá. ¿Pero tu tío en algún momento supo que ella sí había quedado viva? Sí, resulta que mi tío, por X o Y razón, que estaba como trabajando, buscando, ya él había crecido, ya también estaba, ya era adulto, no sé, como 18 o 20 años tal vez, estaba subsistiendo. Él trabajaba de finca en finca, donde ella trabaja. Okay. Y supo que en la finca, de ahí, había gente. Se fue hasta allá y ahí se volvieron a ver después de tantos años. Ellos dos se volvieron a reencontrar. Ok, porque retomamos. En la historia pasada tú nos decías
o sea, a mi tío lo amarraron de la mano Con su hermano. con otro hermano. Correcto. Y empezó bueno, aquí lo vamos a quitar, empezó como digámoslo así, empezaron a todos, y él se tiró a un estanque. A un barranco, correcto. Junto con su hermano. Y daban vueltas y seguían, pero Exacto. finalmente a él no le hizo. No. Él se alcanzó a soltar de su hermano, que quedó pues, Y huyó. y él se fue. Correcto. Como para retomar, para entender. Y años después él supo que había alguien en la finca. ¿Y cuántos años más o menos tenían ellos dos? Tu bisabuela tenía más o menos unos 20 y algo. Sí, cuando sucedió esa tragedia él tenía 11 años y ella tenía 15 y él llegó más o menos como 10 años después, tal vez. Súper jovencitos todavía. Exacto. Y se reencontraron pero ya también, o sea, esa dinámica de familia ya también se rompió, o sea, como si fueran dos extraños. Exacto. Entonces cuando ya mi tío y pues ya mi abuelo, o sea, mis abuelos, mi abuela y mi abuelo ya estaban en la finca, ya mi abuelo lo que le dijo fue a mi tío, le compró esa parte porque pues obviamente los dos, pues mi tía y mi abuela eran pues como los herederos, por así decirlo, de esa finca. Entonces mi abuelo le dice, le compró su parte para, digamos que ya tener como una unidad. Mi tío dice, listo, hágale. Mi tío no tenía responsabilidad de absolutamente nada, él simplemente iba por la vida subsistiendo. No más, no más. Okay. Pero sí, ahí se volvieron a reencontrar y de alguna manera pues mi tío sí pues quedó muy cercano a mi abuela y siempre hubo como esa dinámica, siempre estuvieron. Cuando ya mi abuela después de mucho tiempo ya se van de la finca y suceden otros eventos, se vuelven a reencontrar o sea, pasaron como unos 25 años otra vez para que se volvieran a ver acá en Bogotá, pero ya los dos estaban ancianos. Pues es muy triste, ¿no? Es Sí. como lo único que quedaba en la familia, en ellos, ¿no? Y simplemente las circunstancias, el dolor, tantas cosas que pasaron y fue muy poco el tiempo en que pudieron compartir juntos, o sea, simplemente... Sabían de la existencia del uno del otro, pero ya. no esa unidad de familia, de hermanos, no de ese apoyo. Creo que a los dos los marcó muchísimo y como que yo subsisto solo, así que yo no necesito de absolutamente nadie. Claro, y porque así No les tocó desde necesito pequeños. nada. Ajá. Exacto. Estando allí en la finca, tu mamá tiene unas historias. Sí. Porque ella decía, ok, mi mamá me está contando que aquí pasó todo esto. Yo creo que tu mamá decía, por Dios, o sea, ¿pero qué pasaba? Veían cosas. Sí, esas actividades paranormales que son curiosas y no solo sucede por allá en las películas, en serio, ahí esa finca sucedía de todo. De hecho, toda la vereda, porque toda la vereda fue muy afectada por el tema de la muerte, ¿sí? O sea, toda la vereda, ya después que llegan otros dueños o que se dan las dinámicas, pero como tal, era muy normal, no sé, sobre todo en las noches, que tú escucharas ruidos, gentes, lamentos, luces que se prendían, o sea, pues en una finca donde no había fluido eléctrico hasta hace muy poco. Que veían el diablo, que hay un pajarito que le llaman el tres pies, que cada vez que canta y es como una especie, es como un bien, o sea, podemos estar aquí, de pronto se escucha el sonido de ese pajarito, pero tú no ves un pájaro. Escuchas el sonido, pareciera que fuera un pájaro. Se escucha cerca. Exacto, eso quiere decir que alguien se va a morir. Y te está anunciando la muerte de una persona muy allegada a ti o lo que sea. Y siempre que lo escuchaban allá, sabían que alguien se moría. Y eso era... Y efectivo. Efectivo. O sea, como que al otro día, pues obviamente, pues el tema de las cartas o lo que sea, ay, que se murió, ay, que no sé qué, ay, que mataron, lo que sea. Pero sí, son cosas curiosas que uno no sabe cómo comprobarlas, pero pasan. O sea, sí o sí pasan. Aparte que fue una masacre que... no sé, de todo lo que hemos hablado aquí en este canal de Amorosos, y es que cuando son impactantes, pues eso queda ahí. Sí. Y es como si las personas a las que les sucedió eso, y fue algo tan impactante que ni siquiera saben que están, siguen las cosas como si estuvieran vivos, normal, ¿sí? Es cierto, es cierto. Mi mamá cuenta de que ella pues veía espantos, siluetas de personas. El caso más curioso, desde la vista, la finca, la casa, está en como una parte alta de la montaña. Y ahí tienes una vista como de una planicie, o sea, como de toda la vereda que baja a la montaña y está la carretera principal. Entonces es como es curvilínea, entonces digamos que tiene puntos como tal que tú puedes ver. 11 de la noche, ¿y tú?
está la gente ahí en la casa, no sé qué, pues obviamente con fluido pues de linternas o como tal de luces, y de pronto ves un carro que va por la carretera normal, y de pronto como que ¡pum!, se prende fuego. El carro, sí. Sí, como que un accidente, de pronto te imaginas. Y de pronto el carro va y coge por un potrero, o sea, en vez de seguir la carretera normal, ¡pum!, se desvía y baja por toda una serie de potreros que hay vacas, que había mucho ganado, y desaparece. No hay ninguna explicación, o sea, no, pues, yo veo eso, busquemos el accidente el otro día, el carro quemado. No. Hay rastros, porque como era fuego, el pasto está quemado. Claro. No, yo veo eso y yo me traumo, de verdad, porque es que aquí en la ciudad, por mucho, quién sabe qué pasa, pero esa clase de cosas así. Allá el tema de la brujería. Había una vecina que tenía, médicamente te van a hablar de una esquizofrenia, paranoia. Allá se le conoce que estaba poseída por el demonio. Y no, literalmente la vieron volar. O sea, ¿cómo te justifico, cómo te explico, o mi mamá cómo explica eso? De ver una persona que sale de la casa, vuela, y dicen pues los que estaban ahí, mi abuela, porque mi abuelita no se perdía nada de esos eventos, mi abuela ve cómo ¡pum!, cae en un cultivo de café, no sé qué, e intentaban matar a los espíritus, según los relatos pues de los lugareños, de mi mamá, de la abuela. Por Dios, era una persona que a punta de brujería la querían matar. Y ellas veían, o sea, todo el mundo vio que voló y cayó y... Exacto. O sea, tal cual película, no sé, de El Exorcista o una cosa así, que El Conjuro, no sé, en serio, como que tú le ves. Incluso uno hoy en día ve esa situación en un video, uno le trata de buscar lo lógico, no, pues. La edición, o sea, ahorita que pasará esas situaciones, como de que, ok, no, te están timando, efectos especiales, lo que sea, sí, porque inteligencia artificial, pero en ese momento, y siempre tenían que tenerla amarrada, porque siempre intentaba sacarla por algún lado, o sea, por las vigas. Digamos que las casas de campo siempre tienen como que las paredes y hay como un techo, el techo está más arriba. En realidad no es como el techo pegado a la... Por ahí intentaban sacarla. Y intentaban, no es que, o sea, ella estaba ahí y de pronto ¡fum! O sea, la veían que por allá en esas esquinas tratando de salir. Cosas como esas pasaban. Algo así. Pero a tus tíos, perdón, no sé, a tus tíos o a tu mamá, ¿algo les pasó en particular, a tu abuelita? No, nunca. Ellos solo veían. Sí, se escuchaban cosas, se veían, caían, amanecían, no sé, rastros de cosas. A veces de que tú estabas ahí, de pronto la puerta sonaba durísimo y estaban golpeando y tú abrías, no había absolutamente nadie, que caían cosas al techo y rodaban y tú ibas a ver nada, que descargaban leña y se escuchaban voces y nada. O sea que prácticamente tu mamá se acostumbró a eso, pues. No, todo el mundo estaba súper acostumbrado, era normal, o sea, era como... O sea, tener gallinas, alguna cosa. No, todo el mundo estaba súper acostumbrado. Mi tía, que era la menor, ella sí sufría de miedo absoluto. No, ella no dormía, ella dormía con mi mamá. Ella, y pues en las casas de campo, que el baño queda como por allá a 3.000 kilómetros, una vaina así súper lejísima. Que preciso en la madrugada no le da. Mi tía ni por las curvas se levantaba a alguna cosa, o siempre tenía que ir con mi mamá a acompañarla. No, pues claro. Y todas las noches, durante todos los años que estuvieron allá, siempre, todo el mundo, o sea, inclusive mis primos, por parte de mi papá, ellos conocieron a mi mamá mucho antes que mi mamá conociera a mi papá. Y eran familias muy cercanas porque vivían muy cerca. Mis primos, toda la vida siempre han dicho, uy, en la casa allá, en esa finca, asustaban por todo lado. Tú veías cosas y era que tú lo veías, no era solo el relato como que, ay, no sé, no, tú llegabas y estabas allá y en serio algo te pasaba. ¿Tú conociste esa finca? Sí, yo la conocí, nunca tuve la oportunidad de quedarme o alguna cosa, menos mal. ¿Te quedarías? Uy, Dios. No sé, no, es que, y además que la oscuridad da mucho miedo, no más eso, claro. Aunque alguna vez en esa vereda, en la casa de mis primos, de mis otros primos, sí me asustó, fue una bruja. Y en serio es una sensación demasiado... Ahora imagínate eso todos los días. No, es un poco... No, y es que... Cuéntanos esa historia. Bueno, pero digamos que eso fue mucho tiempo después.
en el campo se suelen acostar muy temprano, Ujú. porque obviamente se levantan muy temprano. Ok. Y uno en vacaciones se acuesta tarde y Ujú. se levanta también obviamente tarde. Y pues quedé desparchada y todo el mundo se fue a dormir y pues bueno, pues vámonos a dormir también. ¿Qué año era? Y eso fue en el 2011, 2012. O sea, tenías celular, por lo menos. Sí, tenía MP3 y bueno, en su momento digamos como que ok, entonces estaba ahí desparchada ahí en el cuarto. Y resulta que estaban dos camas paralelas y había una ventana en la mitad, ¿sí? Una ventana chiquita. Ujú. Y en el campo pues no le van a poner ni cortinas, ni vidrio, es un huequito ahí. Ujú. Y tenía una cortina como plástica y entonces en vez de estar derecha estaba como desviada un poquito. Torcida. Entonces digamos que tenía como un espacio en toda la esquina Ujú. que pues de noche no veías nada, pero digamos que se veía hacia afuera. O sea, tú estabas acostada y aquí estaba Exacto. como la ventanita y Exacto. se veía un huequito. Exacto. Ok. Y de pronto miro hacia atrás, así desvié la mirada hacia atrás. Habían dos ojos rojos, fijo, mirándome. O sea, hicimos contacto visual. Y esa sensación como de, o sea, a mí el corazón me latía por 1000. Ujú. Y yo dije, no, ok, puede ser una lechuza. Allá hay muchas lechuzas. Y en serio se paran ahí en el bordecito de la ventana. Yo ya les había visto. Y dije, ok, puede ser una lechuza. No, esa sensación de que el corazón, o sea, que tú sabes que hay algo ahí. Tú lo Ujú. sientes. Eso se siente. Sí. No es paranoia. No es como de que, ay, me estoy inventando aquí por... Se siente la pesadez No, del ambiente. o sea, yo sentía que estaba y yo, ay, Dios mío, Señor. Yo me puse a orar. La más creyente de todas, yo me puse a orar. Pero era la sensación de que seguía ahí. Cuando de pronto en el techo, un golpe durísimo y se escuchaban pasos, pero como garras, como uñas. Y además que pues era teja de zinc. Obviamente ese escándalo. Y mi hermano estaba al lado mío, pues en la otra cama, profundo. Mi hermano ni por las curvas. Como a las 3 de la mañana logré quedarme dormida. A las 3 de la mañana. Y eso fue como a las 11 de la noche. No, esa sensación. Y yo el otro día, no, pero es que mire que nadie me creyó. Y como que, ay, Dios. O sea, Pero tú duraste todo ese tiempo y eso se sintió despierta. ahí. Y yo escuchaba cosas. Y yo sentía que había algo en el techo. Se sentía. Y no era un animal. Y no era un animal. O sea, no, en el techo así como que yo sabía que había algo ahí. Ujú. Pero obviamente yo no salí ni por las curvas. Pero en el techo, digamos que quedaba. Y siempre, cuando ya todo el mundo se acostaba, yo quedaba despierta y yo no podía dormir. Cuando otra vez en el techo, durísimo, como que algo descargaba, algo asentaba. Y se escuchaba como había un palo de guayabas justo al Encima lado. del techo. Y entonces, claro, sus ramitas. Y se escuchaba como que se desprendieran. Rodaba y caía. Al otro día no había absolutamente nada, el palo estaba seco. Y yo, ok, no cayó nada. Todas las noches, durante toda mi visita, fue una semana, todas las noches. La última noche que yo le decía a mi hermano, en serio, aquí hay algo y pasa algo. Pero esas noches anteriores seguías viendo los ojos rojos y demás. No, ¿O ya eran solo ruidos? ya era solo ruidos y por alrededor, porque el cuarto ya daba directamente como al patio. Ujú. Era como un caminito y estaba pues lleno de árboles, obviamente de pues, todo el monte. Y yo escuchaba pasos, o sea, alrededor, yo escuchaba. Y yo sabía que había algo ahí, Estamos hablando no de la finca, No, de tus familiares. es que toda esa Sí. vereda es paranormal. ¿Y qué? Allá había gente que practicaba brujería, yo no sé qué vainas volaban y hacían de todo y que el satanismo. Y no, en serio, las Ya era historias todo son ese- súper- No, ese- toda esa vereda y esa es la hora que todavía se pueden ver espantos, por Claro. ejemplo. Todavía, a hoy en día. Y la última noche ahí fue que ya, ahí sí mi hermano se despertó y es porque él sintió y me dijo, aquí hay alguien. Y usted, no. Y yo, toda la semana ha habido alguien. Claro, cuando estábamos ahí como de que, porque sí, los dos quedamos como de, ok, sí, y en la puerta cuando, o sea, como unas garras, porque fue en la puerta de metal, que era una puerta de hierro, se enterró las uñas, rasguñó, y cuando en el techo, como que voló, como que Ese sonido va a sentó, sonar. y se sintió y hundió las uñas. Al otro día que, claro, yo me levanté y prendí la luz de una, no sé qué tal, sentimos el ruido, al otro día fuimos a... Y sí, la teja de zinc Rastradora. tenía una hendidura de garras. Y yo, sí, yo sabía que había algo.
¿Y ustedes le contaron a...? Sí, no, y entonces, ay, no, quién sabe qué pasará, no, pues así como que la gente también es como tranquila. Pues acostumbrados, pero uno aquí en la ciudad que... Ya después, digamos que fue como el tema de una oración con las personas de una iglesia cristiana y como que se hizo todo el tema y resulta que, según allá, no te puedo decir ni asegurar, era que aún al esposo de una prima, pues de mi prima que vivían ahí, le estaban haciendo brujería. Okay. Después de la oración y después como que ese tema ya todo se calmó y ya después cuando volví, ¿no? Ya no se escuchó absolutamente nada y ya te da esa sensación de tranquilidad, esa sensación de paz. Claro. O sea, la paz y la tranquilidad que tú sientes en un lugar, eso no se improvisa. Tú estás tranquila y puede ser el mismo lugar de siempre todo el rollo y yo estaba ahí, me podía quedar dormida o podía llegar a la hora y acostarme y todo, y sentir esa tranquilidad, esa paz de que ahí no hay absolutamente nada. Claro. Pero esa sensación ahí, fue horrible. Y es que cuando llegan personas nuevas a un pueblo, siempre llegan a esa persona. A mí me pasó algo similar en un pueblo y me decían al otro día, la está persiguiendo un brujo. Y de verdad fue terrible. Yo dije, ay no, me voy para Bogotá, ¿qué tal me lo lleve? Bueno, no pasó porque hicimos oración. Pero sí me dijeron, siempre que llegan personas nuevas a un pueblo, las molestan. Sí, son cargas así como espirituales un poco fuertes. Y toda esa vereda y en la finca de mis abuelos, sí, mi mamá relata que todas las noches pasaba algo. Pero ya era como la dinámica y había gente que no se quedaba ya ni a palo. No, yo creo que tampoco lo haría. Porque sí, o sea, tú siempre, o sea, el que fuera resultaba viendo algo o sintiendo algo o lo que sea. Y especialmente en donde está en este momento los restos, ellos veían algo ahí, sentían algo ahí, o no sabían en ese momento que eso estaba ahí. No, nadie conocía como el contexto y como que eran muy pocas las personas que tuvieran acceso a esa información, pero sí todo el mundo sabía que ya asustaban. Okay. Siempre. Mucho. Siempre, sí fueron todos los años, toda la vida, lo que duró mi mamá en la finca, siempre, todas las noches había algo. Okay. Y además que también es curioso, y pues de esos relatos de las personas del campo, cuando hay mucho oro, cuando hay piedras preciosas o lugares que tienen como ese tipo de cosas. Eso súmale que esa vereda también era un cementerio indígena. Porque obviamente de las tribus que en algún momento poblaron esa parte de lo que es Ortega, Tolima y toda esa zona del sur del Tolima, que son de la tribu Pijao, porque ahí era el asentamiento completamente. Entonces tú estabas desenterrando algo, no sé, haciendo un hueco para montar alguna cosa, ibas ahí y te encontrabas una tinaja, te encontrabas oro. Entonces también era como la dinámica ancestral. Entonces eran lugares con mucho flujo de energía, así súper... No, todavía yo creo. Sí, bastante. Ya ahorita digamos que cambió un poco la dinámica, pero todavía en algunos lugares, en algunos parajes, como que aquí ha aparecido un fantasma de alguna cosa. Y la carga energética es muy fuerte, porque cada vez de que muere alguien en alguna de las fincas, queda como algo. Sí. Sí, o sea, es normal, como que yo nunca lo he visto. O sea, aparte del tema de la bruja y todo el rollo y sus ojitos rojos, no he visto absolutamente nada más. Bueno, de hecho yo procuro no estar caminando de noche pues por allá porque es demasiado oscuro. Sí, no, o sea, me daría, no creo ni sabría qué haría. Pero sí, y la carga energética es muy fuerte. Ya ha cambiado bastante, ya el tema también como de la tecnología, el tema del fluido eléctrico, o sea, como que va cambiando ciertas dinámicas. Va bajando, sí, ya como que la oscuridad no es como tan absoluta. Pero acá en esta finca, y lo curioso es que la finca se vende, ya muchos años después, la finca era grandísima, eran como 80 hectáreas más o menos, era como media vereda, y lo que hicieron fue lotearla, y la vendieron, fincas más pequeñas. Oye, la señora que en este momento, la familia que en este momento está viviendo como en la casa principal donde se supone que están los restos, que la señora nunca había escuchado nada, que nunca había sentido nada, que a ella nunca le había pasado nada. Sin embargo, sí es de lo curioso que la finca era una finca con mucha prosperidad. Eran muchos trabajadores ya después, cuando ya mi abuelito, digamos, como que le mete todo el power, y pues con mi mamá y con mi tío, era una finca donde había en la parte alta café, miles de palos de café, en la parte más caliente solo cacao, maíz, plátano, o sea, lo que tú quisieras cultivar allá se te daba.
En algún momento ya fue una prosperidad impresionante, donde ya la familia, pues mi mamá, su familia, todos alcanzaron una posición económica en el pueblo bastante importante. Entonces los Lugo eran reconocidos allá y el señor Lugo era uno de los hombres más como importantes ahí del municipio, y era una finca supremamente abundante en todo. Además, como tienen acederos de agua. Sí, porque tú dijiste al inicio. Impresionante, o sea, entonces eso daba para absolutamente todo. Ya cuando comienzan como con el tema de ciertas envidias, como de ciertas cosas, desafortunadamente sí sucedieron otros eventos que no vienen al caso, pero cuando ya venden, mira, zonas donde tú plantabas cualquier cosa que te cayera la semilla de la mandarina que te estabas comiendo, ahí salía un palo. Quedaron zonas donde no da ni el pasto, o sea, no se cultiva nada, porque no da. ¿Y por qué crees que sea? De las cosas que yo he aprendido es que cuando tú tienes la bendición de Dios en tu vida, donde quiera que tú estés, todo te prospera y todo es bendición para ti y para los que te rodean. Así es. Punto. Y cuando la bendición de pronto se va, o como que comienzan, como que de pronto no está la dinámica, no sabría explicarte, y la familia sale. Ya mi mamá se había casado, mi tío se fue para no volver, nunca más lo volvieron a ver. Mi abuelo también y mi abuela se separan. O sea, la unidad familiar de pronto... Claro, como que se quebró todo. Se quebró. Y mucha gente que le tenía envidia a esa finca, que querían tener esa finca y llegaron a la finca... Ya no les dio. Ya no. Se rodó una vez un vendaval, no sé qué tal, mucha lluvia, y toda una zona de cultivo, como unos 5.000 palos de café, se rodaron. Y bueno, listo, pues queda la tierra, no sé qué, pues tú vuelves y cuadras. Créeme que ahí no se volvió a prender nada. Café no se puede cultivar ahí. Dentro de esa dinámica como tal, con la finca y que la gente quería, y no se volvió a dar. Yo fui y mi mamá me daba como el tour. Acá teníamos ¿Y tú qué sentiste cuando...? Una tristeza absoluta. Primero por el contexto de toda la historia que ya comentamos, y dos, que la envidia de la gente sí. En algún momento eso pasa factura. También cuando se toman malas decisiones, el abuelo tomó una muy mala decisión junto con mi tío y afecta a toda la unidad familiar. De pronto pasa algo caótico, el abuelo, en su afán de proteger a su hijo, toma una decisión aún peor, y un día cualquiera ya no puedes volver a tu casa, ya no puedes, y otra vez mi abuela comienza a repetir como un cierto patrón que vivió décadas atrás, y es que hay una amenaza real de que a ella, a mi tía, las quieren matar. Entonces como que otra vez, bueno, la abuela sí se va y todo el... pero... ¿Ella llegó aquí a Bogotá? Sí, y llegó sola. Mi mamá ya se había casado, mi tía también cogió para otro lado. O sea, se rompió completamente la unidad familiar. La finca quedó otra vez desprotegida, y de pronto llega, y mi mamá contaba que, pues obviamente con la prosperidad económica que tenían y con la solvencia económica, pues era una finca con bastantes cosas. Y llegó mi abuela después como de unos meses ahí como para echar revista. Mi abuelo tenía, o ellos tenían un cuarto donde se guardaba todo el café en cosecha. Eran muchos bultos, cargas completas de café que se robaron. Saquearon absolutamente la casa, saquearon absolutamente todo. Las camas, o sea, mejor dicho, les dejaron por ahí como 3 cosas. Y a partir de ahí ya mi mamá nunca más, y ya se perdió. Es mejor como dejemos todo ese pasado atrás y iniciemos otra vez de cero. Y ya el abuelo quedó solo, y el abuelo se fue, bueno, digamos, con muchas cosas, y yo llegué a conocer el abuelo en el año 99, 98 más o menos. Fue cuando ya tenía 11 años, cuando conocí al abuelo, y mi mamá se reencontró con su papá mucho tiempo después. Mi mamá tenía como unos 20 años tal vez cuando lo vio por última vez, y se volvió a reencontrar con él, imagínate, como 30 y punta de años después. O sea,
es increíble que de alguna manera lo que nació en desgracia, de alguna manera con una desgracia también terminó. Pero este tema es por algo que ya sale como de la historia. Sí. Ya digamos que es un evento familiar muy particular que no vale la pena traer a colación, pero sí nos deja una enseñanza, y es que definitivamente como que, no sé, suena curioso y no es por generar como mala vibra o como de, pero como que no estaban destinados para estar ahí. O sea, no era como para mi abuela, no sé, o sea, como que esos lastres familiares como que marcan de generación en generación. Sí. Afortunadamente ya con nosotros cesa, y digamos que ya pues mi mamá a pesar de todo eso, mi mamá es la persona más cálida, más afectuosa, más querida de la vida, con sus hijos, con sus nietos, y mi abuela en mi casa al cuidado de mi mamá. ¿Hace cuánto más o menos? Mi abuela en el año 2016. Entonces esta historia, digamos ya para concluir también, nos deja muchas enseñanzas. De efectivamente, tú tienes un dolor, tienes que dejarlo fluir, tienes que sacarlo, no te puedes quedar con eso adentro. Arrastrarlo por los años y los años, no. Porque cuando no te curas, tu descendencia va a generar eso. Porque sí, o sea, uno puede generar una cierta apatía por cierto trauma, por cierta circunstancia que le haya pasado. Lo que sea, puede ser de niño, puede ser de adolescente, puede ser de adulto, una ruptura amorosa, lo que sea, pero tienes que pasar el duelo. Y en este momento creo que si la abuela hubiera tenido la oportunidad de ver un especialista, creo que muchas dinámicas de ellas propias, como persona, como mujer, hubiera sido diferente. Pero nunca lo tuvo. En algunas partes digamos que la abuela sí era afectuosa, sobre todo con mis primos. Con los hombres. Con los hombres, sí, era curioso eso, pero no a llegar al tema del cuidado. Como una abuela, no sé, las abuelas tienden a ser como, pues también afectivas, o yo veo a mi mamá con sus nietos, y mi mamá es la persona más querida de la vida, con sus nietos, y el cuidado, y quererlos, y no sé qué. La abuela, aunque era chévere con mis hermanos, y con mis primos, y con todos los hombres, pero no generaba como tampoco al cuidado, y como que, ay, no, tranquila, y no, cero. O sea, como que a mí no me enchuten eso, o sea, como que no. Y mi tía, por ejemplo, fue mamá muy joven y le tocó duro con mi primo, y la abuela, o sea, muy querido el niño y todo el rollo, pero cuando ya crecían ya la dinámica cambiaba. ¿Por qué? Porque obviamente desde su parte más personal no le fluía estar cuidando gente. Ya no existía eso. Punto. Yo no tengo por qué estar. Se me murieron 3 hijos, bebés, que esos generaban cuidado. ¿Por qué me va a venir? La abuela era una persona bastante fría. La abuela era una persona. Y tú dices que fría. con los hombres era más cálida, entonces, ¿a ti cómo te trató? Nunca hubo ese feeling de la abuela. Y soy la única, no, y soy la única nieta. No hay más, soy la única. Mis hermanos son como 6 más o menos, como así como cercanos. No, conmigo no, nunca. Mi mamá pues obviamente ya cuando y son hechos que uno va correlacionando. Yo estaba muy pequeña, mi mamá tenía que trabajar, y pues mi abuelita se supone que me cuidaba. No me cuidaba. Yo tenía que irme al colegio sola, y tenía como 7, 8 años, no sé, estaba muy chiquis. Si almorzaba, si comía, no sé qué, cero. La abuela, ahí está, ahí coma. Pero con los hombres sí era más. Ay, pero y sobre todo con mi primo, o con uno de mis primos, Jesús bendito, de verdad, esa mujer, lo que él quisiera, lo que él dijera, pero cuando él estaba bebé o pequeño, que de pronto mi tía necesitaba ese apoyo, la abuela no. Bueno, después de escuchar esta historia tan impactante, quedaron muchas enseñanzas. Así es, Caro. Sí, lo que tú dices es muy importante, hay que cortar patrones. Por más que yo tenga eventos catastróficos, en este momento nos podemos dar el lujo de buscar ayuda, de lo que sea. A veces hablarlo es muy difícil, y como que quedan esos secretos familiares, y como que, pero no, hay que cortar patrones. Una frase muy importante que leí hace mucho tiempo es que cúrate a ti mismo para que tus hijos no tengan que curarse de ti. Eso me ha marcado toda la vida, y aunque no tengo hijos, pero yo veo a mis sobrinos y veo la dinámica de mi mamá, y de los últimos momentos que viví con mi abuela,
verla tan frágil, obviamente ya una anciana, me llevaba a concluir eso y a reflexionar sobre eso. O sea, lo que ella vivió, y lo he repetido, y creo que lo hemos hablado también fuera de cámaras, eso, no todo el mundo tiene la capacidad para salir adelante así como de la nada, como subsistir y como sobrevivir y de alguna manera en algún momento tener hasta una vida feliz, tranquila. Eso no lo hace todo el mundo. No con lo que ella vivió, no con lo que ella fue, no con lo que tuvo que ver, con lo que tuvo que sufrir. No, eso no es para todo el mundo. O sea, creo que muchas personas seríamos incapaces de ver la vida como ella la veía, a pesar de toda su tragedia. Pero sí es muy importante que la historia se conozca en las familias para no repetirlas, de tomar en cuenta esos errores que se pudieron haber cometido, porque la abuela sufrió muchas cosas y de pronto el abuelo era muy machista y también tuvo comportamientos con ella que ahondaron mucho más su sufrimiento. Se revictimiza. Y nosotros en este país estamos muy acostumbrados al tema de la violencia, al tema de siempre estar enfrentados unos con otros. Estamos tan acostumbrados que para nosotros hace parte de nuestro diario vivir. Sí. Y así como mi familia sufrió este evento, hay miles de familias que aún hoy en día están sufriendo cosas como las que sufrió mi abuela. Entonces, eso por un lado, no olvidemos, no revictimicemos, porque de alguna manera hay que avanzar también. Ya obviamente la dinámica cambió, ya absolutamente los lazos familiares, ya pues mi abuela, mi tío, ya los poquitos que quedaban, ya murieron. Pero estas nuevas generaciones, tampoco hacernos de oídos sordos, ni como que eso nunca pasó, como que a mí no me importa, sino que avancemos, pero también que aprendamos de eso. Y esa parte del duelo, yo siempre hablo del duelo, porque a veces nos cuesta mucho el tema de las emociones, pero los duelos hay que vivirlos, los duelos hay que sufrirlos, hay que renegarlos, hay que volverlos a aceptar y hay que superarlos, claro, siempre. Creo que si mi abuela hubiera tenido la oportunidad de compartir su historia, creo que hubiera sido otra la dinámica, porque de alguna manera ella obviamente resultó afectada, pero afectó a sus hijos. Y ellos afectaron en su momento, o sea, porque son cadenas. Claro, mi mamá corta ese patrón de alguna manera, y con su relato y con todo lo que nos dice, y pues a mí que me gusta tanto la historia y tanto el tema, yo digo, ok, ¿cuántas cosas no han pasado también en este país? Son miles las personas que mueren o que han muerto en conflicto armado. Cortemos eso, pero aquí en adelante yo como genero ese cambio también generacional. Eso también es muy importante. Y sobre todo el tema de no olvidar, no con el tema de la venganza, de buscar revancha, de ser, porque eso también nos ha llevado a un conflicto eterno, siempre buscando revancha. Pero sí que nos genere reflexión sobre eso, de nuestro comportamiento y esos aspectos también familiares que hay que sanar. Las familias no son perfectas. Siempre, si uno comienza a hacer como esa historia familiar, ese árbol genealógico, pues te vas a encontrar con mil cosas. Y creo que hay relatos que son muy fuertes, por temas de violencia, por temas de comportamientos, por temas que tú nunca te imaginas que en tu familia pasa, pero pasa. Pero hay que cortar con esos patrones. Claro, porque conociendo la historia, uno puede sanar esa historia familiar. Correcto. Yancy, muchas gracias. No, a ti, Caro, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que de verdad esta historia les haya gustado. Ya saben, para que la conozcan mejor, vayan a la primera parte y no olviden darle me gusta a este video, no olviden compartirlo, no olviden suscribirse para que sigan viendo más.